Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión del conversatorio sobre esculturas del Centro Histórico de Lima. En esta sesión se hablará sobre las esculturas de la Plazuela del Cercado. El primer expositor será Omar Esquivel, investigador de Historia del Arte peruano, licenciado y magíster en Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doy el pase a Omar. Sí, a ver, ¿se me escucha primero? ¿Todo bien? ¿Se escucha claro? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes con todos. Gracias por estar en línea. Debo de comentar que esta es la primera vez que me ocupo de un campo al cual estaba acostumbrado, que era arte virreinal o arte republicano del periodo de transición e independencia. Actualmente, por la colaboración por la que fui solicitado para trabajar con ProLima, estoy abordando algunas de las esculturas que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Lima. En este caso vamos a hablar acerca de las esculturas de El Cercado, de la plazuela de El Cercado. El título de la ponencia es la marginalidad periférica de las esculturas del barrio del Cercado. Sé que marginalidad periférica suena un tanto redundante, pero vamos a explayarnos y vamos a saber por qué exactamente hay este subrayado. Estoy subrayando esta situación de olvido, esta situación de precariedad en los cuidados de estas esculturas durante mucho tiempo. Actualmente la situación está cambiando, pero durante el tiempo en el que fue trasladado, el tiempo en el que ha sido incluso custodiada en otros lugares, han sido esculturas itinerantes que no han recibido del todo atención debida, ¿no? Entonces, por eso es que son 5 esculturas que pertenecen a ámbitos, a contextos completamente diferentes, y por esa razón, incluso la misma población no sabe exactamente de dónde pertenecieron, ni cómo llegaron ahí, pero sí es bien interesante y lo vamos a ver en la exposición, y esto forma parte de esta marginalidad periférica que en este entendimiento de apropiación del patrimonio custodiaron estas esculturas, y es gracias a ese público, del público civil, quiero decir, que hasta el día de hoy todavía felizmente se conservan. Bueno, entonces, esta exposición la vamos a dividir en dos partes. La primera es acerca de la concepción espacial de la plazuela del Cercado, ¿no? Vamos a hacer un derrotero muy breve de el significado que tuvo el espacio de la plazuela dentro del contexto institucional que tuvo desde sus inicios, desde sus orígenes en el siglo XVI, y cómo hasta la fecha incluso ha sido siempre un continuo lugar donde han crecido en el contexto virreinal personas tildadas de casta, por ejemplo, ¿no? Hasta el día de hoy, donde hay muchos migrantes también. Es un sitio en el que, paradójicamente, ha sido olvidado, pero a la vez conserva algunos hitos de la historia del espacio público virreinal y también republicano. Pensemos en las ruinas de las murallas que todavía persisten en lugares aledaños como la del Cercado, o las mismas esculturas también. Entonces vamos a entender cómo se ha concebido de una manera breve esta plazuela. Finalmente, en la segunda parte es acerca de las esculturas, de dónde vinieron y su fecha de establecimiento. Eso es algo bastante fue difícil en realidad de hacer un rastreo, una aproximación de estas esculturas. Vamos a entender por qué, dado que la mayor parte de las esculturas han sido consideradas decorativas, es decir, las esculturas de la Plaza Mayor, de distintas plazas, no los monumentos, digamos, conmemorativos, sino más bien estas esculturas que fueron durante mucho tiempo consideradas únicamente ornamentales. Entonces, desde esa lectura también estas esculturas han gozado de esta, o bueno, no sé si el término sea conveniente, gozado, ¿no? Pero sí han tenido este derrotero que no ha sido el más favorable de todos. Entonces empezamos. La concepción espacial de la plazuela de Cercado, sabemos que la plazuela fue parte de la reducción de indios, de los indios yanaconas que fueron reducidos de distintos lugares, por ejemplo, del Surco, de Magdalena, y los redujeron al costado digamos, de los barrios más concurridos por españoles, es decir, para darle forma a esta república entre república de españoles e indígenas o de indios. Fue situado a medio cuarto de legua, según Bernardo Cobo, en su fundación de Lima, en la historia de la fundación de Lima. Fue llamado el cercado porque, claro, allí este lugar fue circundado, o más bien hecho, digamos,
fue inscrito dentro de un cerco, ¿no? Y este cerco tenía determinadas dimensiones, una especie de muralla previa a la muralla de Lima, ¿no? Mucho más antes, y que con el tiempo fue desapareciendo. Hay un plano, uno de los más antiguos de Lima, es de Clemente Príncipe, o Bernardo Príncipe, es este que se conserva en la Biblioteca del Congreso de Washington, en Washington, el Congreso de Estados Unidos, y vemos un detalle, por ejemplo, ¿no? El detalle que corresponde, o debería de corresponder al cercado de indios, no está ni siquiera en el mapa, ¿no? No está considerado. Esto nos da un interesante dato, porque muchas veces se ha tratado de saber cuál era el perímetro del cercado. Y gracias a esta omisión, sabemos de que esta omisión es justamente la que da forma a ese cercado. Vemos en la leyenda número 91, por ejemplo, vemos allí el detalle, la siguiente diapositiva, ahí vemos el número 91, y en la lista, en las leyendas, que todavía están borrosas, bueno, están borrosas porque, bueno, es un plano hecho a mano alzada y por distintos factores de deterioro no se ve muy bien, pero en el número 91 se observa que la leyenda corresponde al cercado, ¿no? Entonces ahí está. Distintos planos en el siglo XVIII, e incluso la réplica que se hizo de este plano en el siglo XIX, es exacta al plano de 1787 por José Jiménez. Allí, por ejemplo, en la división de 4 cuarteles de Lima, observamos que el primer cuartel que unía a San Lázaro y también al pueblo del cercado era uno solo, un cuartel, hasta que vino una reforma después en 1822. Formaba parte de esta misma comunidad, básicamente de gente de casta, ¿no? Entre afrodescendientes e indígenas también. Vemos que en el perímetro de este primer cuartel está el llamado pueblo de el cercado, ¿no? Este pueblo del cercado, ahí lo vemos. Si comparamos de repente no entre el plano de Príncipe y el plano de Jiménez, quizás no haya una evidente igualdad, ¿no? Pero una vez que, si lo comparamos con el plano de Matías Maestro que hizo en 1822, ahí sí observamos mayores similitudes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Observamos que esta 90 grados que corresponde a la calle del Rincón del Prado, y también están las iglesias en círculos que corresponde a la iglesia del Prado, pues nos da una idea de que efectivamente, ¿no? Esta suerte de trama de manzanas formaba parte del perímetro de el cercado de indios o pueblo de indios. Entonces, de esta manera ya nos damos una idea. Bien, entonces, no solo es concebir o saber cuándo se fundó ni qué forma tenía el espacio urbano del pueblo de cercado, sino cómo en su núcleo y esencialmente institucional, donde estaba su iglesia, es decir, su parroquia, y también su cabildo, que tenía un cabildo, pero muy rápidamente se desintegró, cómo estos núcleos permitieron de que haya un crecimiento, en primer lugar, un desarrollo también y un significado del uso de este espacio. El Colegio del Cercado es fundamental en ese sentido, porque hasta el día de hoy tiene una función institucional, claro, que ha ido derivando de naturaleza, ¿no? Primero fue educativa para indígenas, para descendientes de caciques. Esto ocurrió en 1618, llamado Colegio del Príncipe, o también llamado Colegio de Caciques, o también el Colegio del Cercado. ¿Por qué se llamó el Colegio del Príncipe? Porque lo hizo el príncipe de Esquilache. Bien, y además era descendiente de San Francisco, bueno, descendiente no, sino era parte del linaje de San Francisco de Borja, ¿no? Entonces, ya de por sí, la creación del cercado y sobre todo de las instituciones que allí se establecieron tenían una relación muy fuerte con la Compañía de Jesús. Entonces, distintos planos que representaron al pueblo del cercado nos dan una noción interesante de cómo primero tenía una disposición un tanto circular, ovoide, en la plaza. Además, se observa que había un pilón de agua, no sé si se observa en la parte de la izquierda, a ver, voy a ver si puedo resaltarlo. Creo que aquí se ve, si es que no se ve mi puntero, bueno, yo creo que sí. A ver, a ver, a ver. Aquí, bien. En esta parte, ahí es donde se observa el pilón, ¿no? Y en una posterior representación ya desaparece ese pilón. Bien, ¿qué más? En 1639 se supone que el cercado de indios cumplió su función. ¿Cuál era? Que era dejar en condición de policía. Policía hoy día tiene un significado distinto. Antes era una condición de civilizado. Estaban en condición de policía los indígenas. Incluso se señalaba de que habían indígenas opulentos, ricos e inteligentes en ese lugar, lo cual se distanció bastante de la realidad según desarrolló unas crónicas del siglo XVIII y siglo XIX, que era completamente falso, ¿no?
más bien era un pueblo bastante pobre, ¿no? Bien, ¿qué más? Tenemos que en 1685 ya se había definido su plaza cuadrangular, es decir, se cambió un poco, ¿no? De esta plaza un tanto ovoide se definió a sus 4 lados. Estos 4 lados se definieron gracias a la instauración del Colegio del Príncipe, especialmente. En el siglo XVIII esto es interesante porque se deriva su función de ser el Colegio del Príncipe a un hospital de inválidos, 2 años antes de la expulsión de los jesuitas. Con la expulsión de los jesuitas se recurre a al levantamiento de su plano para poder saber cómo se va a disponer de este hospital de inválidos. Así que resultó interesante que, claro, este plano no está en Lima, está en Chile, es bastante conocido, que está en la mapoteca y planoteca también del Archivo General de Chile, y aquí es donde se ve la disposición, pues, ¿no? del colegio, del antiguo Colegio del Príncipe. Incluso en el plano todavía se le llama Colegio del Príncipe, no se le llama Hospital de Inválidos. Entonces acá se ve incluso la forma del predio de este hospital. Y no solo eso, sino también adicionalmente, eso me pareció muy interesante, que había un cementerio, ¿no? Es decir, la iglesia del Cercado, al costado del Colegio del Príncipe, tenía también un cementerio, y es algo que me parece que reunían estas características varias iglesias, y especialmente las del cuartel número 1, incluida San Lázaro. Me permito hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, si vemos la iglesia de San Lázaro, hay una fotografía que recientemente se ha publicado, donde se observa que había un muro pretil en San Lázaro de una manera muy similar como delata el plano del Colegio del Príncipe, ¿no? Donde este sector verde que vemos en la parte superior, correspondería a ese cementerio, ¿no? Ubicado en el atrio. Bien, entonces, ¿qué más? Socialmente, ¿cómo se definía el barrio del Cercado? Si bien se había señalado en el siglo XVII que había gente opulenta, indígenas opulentos probablemente de la nobleza, eso era falso, porque ya en el siglo XIX la pobreza era muy extrema en ese lugar, y no solo eso, sino que la mayor parte de descendientes eran de casta, considerados de casta. Es bien interesante los datos de las actas de nacimiento que nos ofrece Atanasio Fuentes. Atanasio Fuentes señala que en 58 que habían 26 nacimientos de personas blancas y 235 de gente de casta, a diferencia de las otras parroquias donde se observa que hay un relativo balance, pero no, en el Cercado había mucho más habitantes de casta, ¿no? Y eso todavía hasta el día de hoy prevalece. Es más, yo diría que los custodios principales son justamente la descendencia de estas personas. Bien, entonces, Santiago Apóstol, este lugar, claro, bajo la vocación de Santiago Apóstol, cambió, claro, la función se separaron dos cosas, ¿no? El templo quedó siempre como una parroquia, la de Santiago Apóstol, y por otro lado, el Colegio del Príncipe se mudó pasó a ser a un hospital de inválidos, y después del hospital de inválidos resultó en una manicomio, ¿no? El hospital de insanos, ¿no? El hospital de insanos que se construyó, bueno, se modificó un poco el plano original y se acondicionó para diferentes celdas. En 1858 ocurrió esto, y justo Atanasio Fuentes da fe de ello, que en ese mismo año en que publicaba sus estadísticas se estaba construyendo el manicomio. Y este es digamos, el predio mismo del Príncipe, del Colegio del Príncipe, y lo interesante es que la portada o la puerta de ingreso de acceso se varió, ¿no? Antes era por la parte oeste y luego fue por la parte este. No sé si vemos en la parte inferior, acá hay una flecha. Esta flecha indica la puerta falsa del antiguo colegio. Esa se convirtió en la principal puerta hasta el día de hoy, ¿no? Y esa puerta daba acceso al Hospital de Insanos. Después, este Hospital de Insanos fue cambiando, fue variando, se convirtió en la Escuela de la Guardia Civil y después en el Colegio Alipio Ponce, ¿no? Entonces, desde ese momento, de 1858 hacia adelante, ya el acceso cambió, y sobre todo se desvinculó un poco la plaza en sí del predio del antiguo Colegio del Príncipe. Entonces, ahí vemos más o menos una orientación. En 1917 ocurre que el Hospital de Insanos se abandona. ¿Por qué? Porque se mudó. Ahí sí se mudó de un establecimiento a otro. El Magdalena se construyó, el asilo Colonia de Magdalena, y allí se mudaron todas las instalaciones de manicomio. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? de Víctor Lar Correra, que fue el principal impulsor de esta construcción.
¿no? Y en la revista mundial salen estas fotografías y bla, bla. Bien. Entonces, en el siglo XIX a XX ocurre este gran cambio. ¿Y qué pasa con este hospital de Insanos? Bueno, pasa a ser, como comenté, pasaron a manos de otros, digamos, de otras autoridades, ¿no? Antes era, digamos, del rubro de salud y luego pasó al rubro de la policía, ¿no? Ahí es donde se marcializó, si se quiere, este predio y sobre todo este espacio. Vamos a ver por qué. Si bien en 1921-22 se convirtió este establecimiento como un hotel de inmigrantes, pues no, para nada no funcionó, ¿no? Se supone que iba a ser un hotel de inmigrantes para quienes iban, digamos, en una misión diplomática a visitar al presidente Leguía y etcétera. Pero no prosperó, ¿no? No prosperó y al final fue muy rápidamente asimilado por la Escuela de Guardia Civil que se fundó en 1923. ¿No? Entonces, desde ese momento cambió y hasta el día de hoy, ya, como hace un momentito he mencionado, se convirtió en un colegio. Primero, claro, fue para oficiales de la policía, pero de ahí ya cambió, ¿no? Ya fue un establecimiento de educación pública, ¿no? La Lipe Ponce. Bien, ahora, es interesante notar que en 1920 el predio contiguo fue construido, es decir, se construyó un establecimiento nuevo sobre donde antes habían solamente casas. Allí se estableció un hospital de inválidos para militares. Entonces, de esa manera, había ya un vecindario institucional policial y militar en el mismo espacio. Y es así como poco a poco se fue modernizando la plazuela del Cercado, con el sentido de, primero, el centenario y sobre todo para presencia institucional en un lugar que era considerado delincuentes, ¿no? Básicamente eso es lo que se señala en algunas crónicas, ¿no? Y si bien hay un aroma romántico detrás de estos escritos, se señala de que sí, para que no haya para que no se descarrile la juventud, pues se ha colocado esta serie de instituciones, ¿no? Las que repito, ¿no? El Hospital de Inválidos por una parte militares y por otra parte la Escuela de Suboficiales de la Policía, de oficiales, perdón. Y de este establecimiento, el que he comentado hace un momentito, el Hospital de Inválidos, todavía existen algunos restos, no lo sé, no he visitado por dentro, pero probablemente hay algunos restos. El segundo nivel desapareció a raíz de algún terremoto, probablemente. Bien, entonces, ¿cómo lucía la plazuela del Cercado para poder aproximarnos a cuándo se trasladaron las esculturas a esa plazuela? Eso es importante saber, que en 1921-23 todavía la plazuela tenía, bueno, ya contaba con una fuente de agua, probablemente tomando como suministro el antiguo pilón que ahí existía. Esta fuente, probablemente de fierro industrial, no sabemos todavía si es que hay un modelo en el cual haya sido ordenado y trasladado o utilizado de otra parte de la ciudad, ya estaba ahí en 1921-22. Pero todavía no estaban las esculturas del Cercado y distintas fotos en el 21, por ejemplo, o en el 23, por ejemplo, dan fe de que aún no se habían trasladado estas piezas, sino mucho después. Ahora, es interesante porque en 1927 tenemos esta foto y de eso seguramente les va a hablar Cristian en breve. Esta foto nos muestra que tampoco estaba en 1927 en las esculturas, sino años después. Y esto en 1936, es decir, son, 9 años después, ya está registrada la presencia de al menos la escultura de Justicia, que es una de las 5 esculturas de la plazuela. Entonces ya tenemos un margen de establecimiento. Las esculturas no han estado, bueno, se han establecido en este rango de años, entre el 27 y el 36. Entonces la idea es saber en qué año exactamente pudo estar, ¿no? Entonces de eso nos hemos basado para desarrollar esta investigación, ¿no? Y bien, ¿qué pasa con una de las fotos en 1940, por ejemplo, ¿no? Que ya se observa que hay un ornato, hay un cambio en la ornamentación de la plazuela y con este cambio de ornamentación incluso los árboles están completamente jóvenes, se coloca la escultura. Es decir, en 1940 ha habido en algún punto algún tipo de remodelación y se incluyeron las esculturas. Ahora, valgan verdades, tengo que acotar lo siguiente. Si bien nos estamos guiando de fotografías, hemos hecho un levantamiento de información en el archivo de la municipalidad
a tal punto que barrimos en ¿cuántos? Muchos años, y en 2 meses, y no se encontró absolutamente nada. Y tiene mucho sentido porque después, al ubicar el encargo de las esculturas de los 4 continentes, nos dimos cuenta que sí, eran entendidas como bienes de ornamento y nada más. Entonces, por esa razón, sus traslados no están consignados en ninguna parte de los archivos. Y eso nos dificultó aún más. Pero precisamente por las fotos y precisamente por otros canales es que hemos dado con la fecha entre 1935 al 36. Esas son las fechas y vamos a ver, vamos a desarrollar cómo es que se establecieron las 5 esculturas. Entonces, hasta este momento, en 1940, pues ya están las esculturas, ¿no? Y algunos recortes de periódico que nos ayudaron muchísimo, sobre todo el que encontramos en el comercio, es ¿no? Uno es por ejemplo. En esta, ahí sí vemos que es de 1936, perdón, y ya está remodelada, sobre todo la iglesia, y no solo eso, sino que muy pronto también está la escultura. De pronto hay también otras fotografías, perdón, del arquitecto peruano, ¿no? Que nos muestra que también había una serie de remodelaciones y es gracias a esas remodelaciones donde se colocan los arbolitos, donde también se trasladaron las esculturas. Y aproximadamente todo indica que fue en 1936. Bien, entonces, continuamos. Esta foto también es de 1940 y también vemos ya la escultura colocada allí. Ahora, ¿qué pasa con las esculturas? Cuando se trasladaron no hubo ninguna explicación documental, ¿no? Y eso ha hecho, y a la larga también considero, y esto es netamente una perspectiva personal, que justamente la disociación entre el público y los encargados de hacer los monumentos, al no hacer una efectiva didáctica de estas imágenes o de los monumentos, no hay exactamente un puente comunicativo. Entonces, por eso es que muchas veces vemos que están descuidadas, el público no las entiende y precisamente por eso quedan en el olvido y también quedan vandalizadas. Es una de estas razones por las cuales considero que en el año 2011 incluso los restauradores o incluso el público que estaba ahí denominó de una manera, digamos, no correcta a las esculturas. Por ejemplo, a una de ellas que era América, que es el continente de América, la representación de América, consideraron como Diana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en el Ministerio de Cultura incluso hay está consignado como tal, ¿no? Se le ha registrado como Diana. Y felizmente una educadora y profesora de artes plásticas llamada Paula de Alvarado de Emé fue justamente la que en el intento de 1990 de robo de una de las esculturas que fue la de América, ella custodió la escultura que se había caído en ese intento de robo y la conservó y la custodió hasta 20 años después. En 2011 recién se restauró y bueno, hay un largo expediente en el Instituto Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, donde se narra esto, ¿no? Y claro, hay fotos donde se ve, por ejemplo, cómo quedó la escultura de América cuando fue bajo un intento de siniestro, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? La comparación entre cómo era la escultura y cómo quedó después de este intento. Y así, a su vez, en la base. Bien, entonces, de esta manera ya entendemos cómo esta naturaleza periférica que tuvo el cercado desde la vida virreinal hasta el periodo republicano, incluso hasta el siglo XX, esta disociación entre el público y los monumentos, ha hecho de que no haya tanta entendimiento de qué es lo que tienen estas personas. Sin embargo, su valoración ha sido tal y su identificación ha sido por permanencia, por la presencia misma de la escultura, que hizo que una civil se encargue de la custodia de una escultura que casi es robada. Entonces hay ahí una conexión que le da identidad y que las convierte en un hito monumental, ¿no? Entonces los monumentos son símbolos, no exactamente son únicamente material trabajado, es decir, con una forma específica concebida por un artista, sino también el público las define como un símbolo. Entonces, en ese sentido, es un símbolo aparentemente no tan conocido, pero igual apropiado por el público. Y eso ha sido interesante porque ha permitido que subsistan hasta el día de hoy. Bien, entonces esa es la primera parte. Ahora la segunda parte. Las esculturas, su procedencia y fecha de establecimiento. Sabemos que América y Europa, que son dos de las esculturas que están ahí,
en la plazuela del Cercado, estuvieron en un lugar originalmente, y fue la Plaza Mayor. Debemos entender que hay distintos grupos escultóricos del siglo XIX tenían un sentido hispanista, un sentido occidental de progreso, ¿no? Pensemos en los 12 signos del zodiaco, en la Alameda de los Descalzos, que hacía una alusión directa al desarrollo de la industria y su conexión con el calendario. Bien, desde ese punto de vista también se trajeron algunos grupos como los continentes, ¿no? Que representaban, digamos, los dominios del progreso, probablemente el cristianismo y sobre todo de las artes, ¿no? O del desarrollo de Occidente. Entonces, desde ese punto de vista, se tomó, por ejemplo, del lenguaje de los emblemas tan conocido en el siglo XV hasta el siglo XIX, los modelos iconográficos de los continentes. Entonces, tenemos que Cesare Ripa, por ejemplo, hizo su libro Iconología, y fue su grabador Giuseppe Cesari el que llevó a la imagen estos poemas y se divulgaron desde el siglo XV hacia adelante, ¿no? Y una de las imágenes que trascendió a lo largo de la iconografía del Imperio Español ha sido la representación de los continentes, ¿no? Y justamente América siempre ha sido representada con carcaj, con flechas y sobre todo con otros elementos, ¿no? Que no son tan conocidos, pero sí están incluidos en esta iconología. Por ejemplo, este reptil que está abajo, que puede ser una salamandra, cocodrilo, etcétera, que va por ahí, ¿no? Y se observa tanto en la escultura como en el emblema original. En el caso de Europa, lo mismo, es una mujer. Perdón. Estas esculturas no tienen un solo ejemplar, ¿no? Hay distintos ejemplares en Chile, en España y en otros lugares, y últimamente encontré una en Costa Rica, ¿no? También hay un grupo de esculturas de los continentes que en el siglo XIX se elaboraron para distintos puntos, y entre uno de ellos fue el de Costa Rica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la escultura del Cercado a la izquierda y a la derecha la escultura de Costa Rica. Por otra parte está Europa, ¿no? También con los mismos atributos iconográficos, especialmente el caballo, ¿no? El caballo que le otorgó esta, digamos, fortaleza militar expansiva a distintos empresas, sean las cruzadas, sean batallas, etc. Entonces, por esa misma razón se ha establecido como ejemplo también de virtud al caballo. Y así tenemos que esta idea occidental, hispanista de los continentes, llegó a Lima. Pero, ¿cuándo llegaron? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Se sabe que hay un conjunto escultórico que hoy día está en el Paseo Colón, que son las 4 estaciones. Llegó en 1685, perdón, 1865, me confundí de cifras. 1865 llegó este conjunto de estaciones, pero no se sabe exactamente cuándo llegaron la de los continentes, ¿no? Se supone que llegaron en un tiempo diferente. Ahora, en 1860 la Plaza Mayor se veía de esta manera, ¿no? Solamente estaba la fuente y alrededor era un arenal. Después, en 1873, 74, fotógrafos estadounidenses y franceses tomaron registro de la Plaza Mayor, y ahí es donde se ve los conjuntos tanto de las estaciones como de los continentes, ¿no? Y esto sí nos sirve porque nos da una idea de dónde estuvieron estos dos conjuntos. Gracias a, digamos, los registros fotográficos hicimos este esquema donde se puede observar la disposición de las esculturas, ¿no? Por ejemplo, al noroeste estaba América y África, y al suroeste estaba Europa y Asia. Bueno, y alrededor los distintos estaciones. Pero hasta este momento, es decir, entre 1860 y 1874, no tenemos una idea de cuándo llegaron las esculturas de los continentes, a pesar de que sabemos que las estaciones llegaron en 1865. Y este sí es un aporte en la investigación que hemos realizado en ProLima, que en los libros de sesión de consejo conseguimos que las esculturas de los continentes llegaron a Lima en 1869. O al menos la municipalidad las adquirió en 1869. Quizás no exactamente llegaron ese año. ¿Por qué? Porque en una sesión, la siguiente, de 22 de diciembre de 1869, se señala lo siguiente, ¿no? En una sesión. Me permito leer, cito. De las nuevas diligencias practicadas en el expediente seguido sobre las 4 estatuas que adornan el interior
el interior de la Plaza Mayor, es decir, el interior se está hablando de un jardín del interior, la Junta, en atención a la buena fe con que esta procedió el dueño de dichas estatuas, don Francisco Pietrosanti. Ojo, es el escultor, pero no se señala si es el autor o si él las importó. Era muy común que los escultores de mármol trajeran modelos o incluso bajo su propio patrimonio o importaran para revenderlas. Entonces, al menos sabemos que Francisco Pietrosanti tenía estas esculturas de los 4 continentes. Resolvió que se le compren en el precio de 800 soles que han sido avaluadas por el arquitecto y señor inspector de paseos, bla, 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 bla. Entonces, en 1869 tenemos certeza que la municipalidad adquirió las esculturas. Entonces, las esculturas en ese momento, según el tenor del documento, fueron contempladas más como un ornato, no como monumento, no como un conjunto significativo de trascendencia simbólica, no sé, en este caso política. Probablemente haya algo, ¿no? Pero si se indaga en los discursos de inauguración y tal vez haya algo, pero exactamente eran contempladas como adornos, ¿no? Y en ese sentido también es que no hemos encontrado documentos donde haya acerca del traslado, acerca de por qué mandarlos a un espacio o a otro, ¿no? Básicamente eran eso, intercambiables. Bien, entonces, en 1898 sabemos que la Plaza Mayor todavía tenía las esculturas allí, estaban las esculturas allí, pero resulta en 1901 ya no están. ¿No? En 1901 ocurrió algo. En 1901 Federico Helguera, que era el alcalde de Lima, llevó a cabo una serie de reformas bastante radicales, ¿no? Y una de ellas era justamente remodelar la Plaza Mayor porque estaban dentro del nuevo siglo, ¿no? Y constantemente se señala, ¿no? Las obras del nuevo siglo en la sesión del Consejo Municipal. Y sobre todo, aparte de eso, es digamos, el remodelar, digamos, lo que se había conservado del entorno del Palacio de Exposición. Estamos hablando de un contexto después de la guerra con Chile, así que había una idea de remodelación, de un nuevo espíritu, de nuevo siglo. Y así lo constatan las actas de sesión de consejo. Entonces, en 1901 se lleva a cabo esta remodelación, y así se ve, por ejemplo, una foto. Esto que es una de las tantas que circulan en internet. Felizmente hay mucho material de ello y está debidamente acreditado en cada una de las diapositivas. Para quienes repitan la exposición, ahí pueden ver los créditos correspondientes. Y en 1906 ya se puede ver que la avenida 9 de diciembre tenía las esculturas de las estaciones. En otras palabras, una cosa fue con otra. Hay una cadena. Se remodeló la Plaza Mayor y ahora ¿qué se hace con las esculturas? Pues se derivaron, ¿no? Y el conjunto de las estaciones se derivó al Paseo Colón y el conjunto de los 4 continentes se hizo una diáspora, ¿no? 2 de ellas se trasladaron al Palacio de la Exposición dentro de esta idea de modernizar este nuevo lugar o nuevo, ni tan nuevo en realidad, sino de restituir la envergadura que tenía antes de la guerra. Y por otra parte, las 2 esculturas que estaban cerca de la municipalidad, pues se trasladaron a un predio contiguo, que fue el restaurante Jardín Estrasburgo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el Consejo Municipal ordenó la regularización de la Plaza de la Exposición y arreglo de la nueva avenida, hoy día el Paseo Colón. Esto ocurrió el 16 de marzo de 1901, en pleno gobierno de Helguera, de gobierno municipal, ¿no? Y es a raíz de eso que fueron de la mano, ¿no? Digamos, la remodelación del Paseo Colón con el de la Plaza Mayor. Ahora, hay algo interesante que tienen en común cuatro esculturas, ¿no? La de América y Europa y la de Sique y Leda, que vamos a ver en breve, que están vinculadas a negocios italianos. Es decir, la municipalidad era la que licitaba los negocios de los empresarios, y los empresarios más ávidos, al menos en esta de un siglo a otro, eran italianos, ¿no? Y uno de ellos, justamente, bueno, un par de socios, era Tullio Turchi y Pedro Boggio, ¿no? Y ellos solicitaron incluso en 1896 la concesión de un predio al costado de la municipalidad y se les cedió. Y es justamente allí, como era propiedad de la municipalidad, que se trasladaron las esculturas, dobles esculturas, por un lado a América y por otro lado a Europa, ¿no? Y ahí se resguardaron. Pero ¿qué pasa con este negocio? Quebró,
¿no? Quebró en 1935. Este negocio era bastante acudido, sobre todo por la élite. Hay un montón de anécdotas y datos en el que se proyectó la primera proyección, se presentó la primera proyección en cinematógrafo. Habían muchas presentaciones del espectáculo teatral y de baile. Entonces, como era tan concurrido, pues parece que hubo algún tipo de facilidad, y como vuelvo a repetir, no hay documentación de esto porque los objetos eran simplemente desplazables, moverlos de un lado a otro, y terminaron en este lugar, hasta que se liquidó el negocio en 1935 y no se supo qué hacer. Entonces, en el 35, justo digamos, en la cuarta fundación, en el cuarto centenario de fundación de Lima, coincidió con esto, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar en pendiente. ¿Por qué? Porque viene el siguiente grupo de esculturas, Sique y Leda. Sique y Leda. Por un momento dudamos de que era Sique, porque la representación era un tanto similar a la de Pierre Loisson, que está en el Louvre. Y por un momento pensamos que era Pandora. Sobre todo por la disposición compositiva y además por la aparente similitud en los atributos. Valgan verdades, actualmente el objeto que tiene en las manos Sique o Pandora en la plazuela de Cercado no existe, no se sabe cuál era, y eso determina qué identidad tiene esta alegoría o emblema, como se quiere, o representación escultórica de un emblema. Pero no se ha conservado, y lo poco que se puede observar en esta fotografía es ciertamente similar a una escultura que fue hecha por Antonio Cánova en 1808. Aquí la mostramos y evidentemente hay una similitud, sobre todo compositiva, de Sique, ¿no? Entonces es probable que se descarte Pandora, pero Sique es lo más parecido en composición formal y también probablemente iconográfica. ¿Qué es lo que porta el Sique de Cánovas? Es básicamente la representación de una mariposa. ¿Por qué una mariposa? Porque era la representación del alma o el psique, ¿no? Es más o menos la convención iconográfica mítica de psique o de psique. Además, Sique y Leda aparentemente formaron parte de un amplio conjunto de esculturas, probablemente también de aprendices o seguidores de Cánovas, que también fueron contratados para, digamos, decorar unos espacios enormes, ¿no? Espacios palaciegos, ¿no? Como por ejemplo el Rest House, ¿no? O el Rest Park. Rest Park es básicamente un gran condado llamado Rest Park, y en su centro está ubicado un palacio llamado Rest House. Y Rest House, digamos, fue hecho por un arquitecto y a la vez un millonario inglés, y que se sabe que las crónicas que hablaron en 1870 de este palacio ya habla de las esculturas que estaban allí. Y efectivamente, son dos esculturas idénticas las que corresponden a Sique y Leda. Acá a la izquierda, si se observa, está Sique en la plaza del Cercado y Sique en el Rest House, perdón, en el Rest Park. Y por otro lado está Leda, ¿no? Y también su par en Inglaterra. Bien, ¿qué es lo que señala esta crónica? ¿No? Que ya desde 1870 se podían ver las estatuas que se veían en el horizonte, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea de que en 1870 se habían elaborado para Inglaterra estas esculturas. Y es muy probable que en estas fechas previas a la preparación del Palacio de la Exposición también se encargaran para el Perú. Entonces ya hay un acercamiento, digamos, cronológico a partir de sus pares en otros lugares del mundo. Y esto juega a favor de pensar que se encargaron muchas esculturas entre 1868 y 72, porque después se observan muchas esculturas colocadas, adosadas en varias de las hornacinas que tenía el Palacio de la Exposición, ¿no? Entre estas o en los alrededores, ¿no? Por ejemplo, en el kiosco de las Palmeras, como se observa en estos detalles, o también en la Glorieta y Palomar, donde hay una hilera de esculturas en el fondo, ¿no? Ahí se ve un poco las siluetas, no se saben cuáles son con exactitud todavía,
Y de esa manera sabemos que sí, Sica y Leda probablemente hayan sido o hayan formado parte de un grupo mayor, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió entre 1906 y 1910? Existió el Instituto de Vacuna, ¿no? Y en ese Instituto de Vacuna también duró muy poco, duró unos cuantos años, y fue usado estas instalaciones al costado del Palacio de la Exposición y frente al monumento de San Martín. Se utilizó para una exposición de industria, si mal no me equivoco. Y después de eso, básicamente se demolió, ¿no? Y se demolió para dar lugar al restaurante del zoológico. Y sí, se demuele entre 1908 y 1909. Y aquí se observa, por ejemplo, ¿no? Para ubicarnos, ¿no? Acá a la izquierda está el Palacio de la Exposición, a la derecha está el Instituto de Vacuna y un poquito más arriba el monumento a San Martín, como vimos en la fotografía, ¿no? Y se demolió el Instituto de Vacuna y se construyó el restaurante zoológico. Y en ese restaurante zoológico, Billinghurst hizo esto. Estaba prohibido demoler el Instituto de Vacuna porque se iba a implementar, etcétera, pero Billinghurst dio luz verde para que se demuela y se le concesione este espacio o este predio a el empresario Angelo Bertolotto. Una vez más, la confraternidad entre el Estado o las entidades estatales con el empresariado italiano permitieron de que haya esta presencia de no solo de establecer la empresa, sino también de poder adornarlas o decorarlas con las esculturas que poseía, ¿no? Que poseía el Estado, ¿no? Entonces, allí es donde fueron a parar las esculturas de Sique y Leda. Y así tenemos que en distintas fotografías, desde 1910 hacia adelante, se observan a las esculturas, ¿no? A Sique y Leda. Esta, por ejemplo, ¿no? Es una también bastante conocida, que está en redes. Debe entenderse que el restaurante zoológico había sido creado especialmente y había sido remodelado especialmente para la mayor élite de Lima. Es más, fue el lugar más concurrido por Leguía después, si se quiere, del hipódromo Santa Beatriz. Hay muchas fotos del repositorio institucional de Ribagüero o de la Católica donde se observan muchos banquetes, muchas cenas, muchos discursos, incluso discursos oficiales que se dieron en este espacio. Incluso. Y para eso se utilizó. Entonces se tenía que decorar con algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en 1934 cierra el restaurante del zoológico. Entonces tenemos que el Jardín Estrasburgo cierra en 1935, el restaurante del zoológico también cierra en 1934, a finales de 1934, ¿para qué? Para ampliar el Paseo de la República, ¿no? Y cito, ¿no? Leído el proyecto sobre construcción del Paseo de la República formulado por Malakowski, el señor alcalde hace una amplia y detallada explicación indicando las obras que se ejecutarán en los dos tramos de que consta, el primero de los cuales comprende el edificio RIMAC, lo conocemos hoy día, de los cuales comprende desde el edificio RIMAC hasta el Paseo 9 de diciembre, y el segundo de ese punto en la avenida 28 de julio. Agrega que para llevar a cabo el proyecto será necesario tomar el área de terreno que ocupa actualmente el restaurante del zoológico. En otras palabras, en 1934 ya se había determinado de que se tenga que tomar parte de este predio. Bien. Entonces, de esta manera, sabemos que en 1934 y 1935, tanto el Jardín Estrasburgo como el restaurante del zoológico tuvieron que abandonar sus instalaciones. ¿Y qué se hicieron con estas esculturas? Pues no se sabe. Lo más probable, y hasta eso apunta esta ponencia, es que hayan sido derivados a la plazuela, sin ningún tipo de documentación de por medio ni nada parecido. A pesar de que en 1935 y 34, justamente por fundación, el cuarto centenario de fundación de Lima, se celebraron muchas obras de pavimentación, y entre ellas justamente la de la plazuela cercada, pero en ningún momento se señaló el traslado de estas esculturas. Finalmente, Justicia. Es la quinta escultura y quizás la más enigmática porque de esta ni siquiera tenemos noticia. Pero resulta interesante lo siguiente. Bueno, para empezar, la escultura felizmente ha recibido un tratamiento necesario como para que se vea que tenía una espada, ¿no? En un momento dado, en 2011, tenía amputada o tenía ablacionada el brazo donde tenía una espada. Hoy día ya tiene la espada, pero aún así la espada está rota. Y es básicamente la representación de Atenea, ¿no? Es una Justicia Atenea. ¿Y qué pasa con esta escultura? Que no sabemos de dónde pertenece, pero tiene el rótulo
de la escultura, y eso es algo muy poco frecuente, excepto en algunos raros casos como en el paseo, la Alameda de los Descalzos, y esto es, ¿no? Y es porque preservan un tipo de unidad simbólica, ¿no? Aspiran a algo. Entonces, al no existir otro tipo de esculturas, probablemente haya formado parte de algún lugar o un establecimiento centralizado, ¿no? Donde haya sido centralizada esta imagen. Y además tiene otras dimensiones diferentes a las otras esculturas. Por esta razón es que pensamos y consideramos que estuvo en el Palacio de Justicia, el antiguo Palacio de Justicia, ¿no? En 1921, como se observa aquí, esta era el antiguo Palacio de Justicia, lo que hoy es el edificio del Ministerio Público. Ocurre que entre 1929 al 39 se construyó el nuevo Palacio de Justicia, ¿no? Es más, fue una de las obras encaminadas por Leguía, pero no llegó a verla terminada, ¿no? Y en el 38 al 39 ya se estaban dando los toques finales. Tenemos noticia que en el 35 ya está operativo el local, ¿no? Y justamente es probable, y esto ya es una suposición a partir de cómo ha sido la lógica con las otras esculturas, que Justicia pudo haber estado en el antiguo establecimiento del Palacio de Justicia. Y bien, entonces esa es nuestra aproximación. Esta es una foto de cómo quedó el Palacio de Justicia, cómo está en el proceso, perdón, de construirse el Palacio de Justicia. Y esta es una aproximación cronológica de cómo estas esculturas fueron establecidas entre 1935 a 36 en la plazuela del Cercado. El motivo más aparente habría sido las remodelaciones que se dieron por el cuarto centenario de la Fundación de Lima, ¿no? Entonces, eso es, muchas gracias, y bueno, aquí si quieren alguna referencia o de repente ampliar algún punto de que se haya abordado en esta ponencia, pues me escriben o bueno, ahí están mis datos. Muchas gracias, María. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Omar, por tu exhaustiva explicación y te agradecemos por seguir siendo parte del Prolima y ahora sobre todo con las investigaciones de las esculturas de Santa Beatriz. Sí, sí, así es, una labor titánica también. Sí, también. Otro mundo. Muy Sí, bien. también. Les recuerdo a los participantes que pueden dejar sus mensajes debajo del post del video, ¿no? Del Facebook de Visita Lima. Ahora con ustedes les presento a Cristian Chinchay, que es encargado de investigaciones, o de investigación, perdón, en patrimonio y BIM en AOY Arquitectos. Y actualmente se encuentra realizando su tesis sobre una parte de Plaza Francia, ¿no? Doy Sí, pase a Cristian. buenas tardes. Voy a exponernos, voy a hacer especial énfasis en la parte arquitectónica, porque acá Omar ya ha dado una visión bastante amplia de la evolución urbana del cercado. Entonces voy a pasar a mostrar mis diapositivas, ¿no? Pero antes voy a explicar un poco el contexto, ¿no?, de la investigación. Esta investigación no es producto de un curso de arquitectura peruana en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Arquitectura. El curso consistía, ¿no?, en elegir un edificio, ¿no?, de carácter virreinal para hacer un análisis, ¿no? A ver, me voy a proceder a compartir mi diapositiva para dar las generalidades. Ya está, ¿se puede ver? Mm. Mm.
Disculpe. Mm, ya está, ya se puede ver, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, un poco el contexto, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Esto fue una investigación desarrollada para el curso de arquitectura peruana, ¿no? Con el arquitecto José Carlos Hayakawa. Básicamente consistió, ¿no?, en elegir una edificación del centro histórico de Lima que sea, digamos, de carácter virreinal, ¿no? Para hacer un análisis no solo del edificio, ¿no?, como un elemento aislado dentro de la ciudad, sino como una pieza importante, ¿no?, dentro de ella. Ya. En este caso vamos a hacer una pequeña, este es un poco el índice, ¿no? Una pequeña introducción en el cual, digamos, voy a también narrar las circunstancias de la investigación. Una pequeña ubicación espacial, ¿no?, para entender el contexto de la iglesia. Una ubicación histórica también muy importante para entender el contexto. Un poco de información planimétrica, ¿no?, que son los planos que encontré, la información que yo desarrollé, otra que, y mucho más, ¿no? Y las intervenciones en la iglesia, un análisis constructivo estructural, ¿no? Un análisis funcional y simbólico, y un análisis formal y espacial, y te voy a comentar unos hallazgos que hay en la iglesia para terminar con unas conclusiones, ¿no?, y acotar las fuentes consultadas. Bueno, empezamos. El contexto, ¿no?, de la investigación. Elegí la iglesia, yo era una persona que no conocía mucho de patrimonio, así que esto como que me vino a pelo, ¿no? Entonces me dijeron, elige un lugar del centro histórico. Entonces yo dije, bueno, vi mucho de las edificaciones para elegir. Estaba la catedral, estaba la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Francisco, muchas joyas, ¿no? Pero las personas ya habían investigado de ello. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me doy la oportunidad de ver algo que nunca he visto, ¿no? Entonces elegí la iglesia, al azar, en verdad. Y terminé conociendo un lugar apacible, bonito, y que me encantó, en verdad, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar un poco del contexto espacial, ¿no? La ubicación espacial. Bueno, este es un mapa, ¿no?, del centro histórico de Lima, ¿no?, en el cual se puede ver, ¿no?, los principales espacios públicos de la ciudad con respecto a la Plaza Mayor. Podemos ver, por ejemplo, la Plaza 2 de Mayo, la Plaza Bolognesi, en la Plaza San Martín, en la Plaza Mayor de Lima, y podemos ver a los límites, ¿no?, del centro histórico de Lima, la ubicación de la Plazuela del Cercado. Como podemos ver, ¿no?, hay dos sectores bien marcados, ¿no? Un sector de color rojo que encierra el sector declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1991 por gestión del arquitecto Juan Gunder, ¿no? Y también vemos el otro sector que es el centro histórico de Lima, donde podemos ver, ¿no?, que la Plazuela del Cercado, que es el número 4, se encuentra, ¿no?, fuera del sector que es declarado patrimonio, pero dentro del sector del centro histórico de Lima. En la siguiente imagen, que va a ser un pequeño zoom, ¿no?, vamos a ver la relación, ¿no?, existente entre un espacio muy importante dentro de la ciudad, que es la Plaza Mayor y la Plaza del Cercado. Como podemos ver, ¿no?, existe una ruta por el Jirón Junín, ¿no?, que conecta el espacio de la Plaza Mayor con la Plaza del Cercado, pasando por otros espacios muy importantes dentro de la ciudad de Lima, como sería la Plaza Bolívar, donde se encuentra el Congreso, y la Plaza Italia, donde está la iglesia de Santa Ana, ¿no? Este es un poco, y después podemos ver también, ¿no?, señalado, ¿no?, con unos aspas, el sector de la avenida Bancay, ¿no?, que es, digamos, uno de los puntos importantes a tratar cuando se habla de por cómo está desconectado el centro, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver un poco, ¿no?, de, ahora sí, la ubicación de la iglesia del Cercado con respecto a su entorno inmediato, que es la Plaza del Cercado. Como podemos ver, ¿no?, esta iglesia se encuentra, ¿no?, en el lado suroeste de la plaza y conforma con ella, ¿no?, el espacio de la plaza. En esta imagen podemos ver un poco una vista de la iglesia del Cercado desde el centro de la plaza. Bueno, ahora otra vista también bastante importante desde la plaza hacia a la fuente. Y otra fotografía de la iglesia desde su atrio.
Ahora, ubicación histórica. Bueno, en este aspecto vamos a hablar, ¿no? Como sabemos, Pizarro fundió Lima en el año 1532 y marcó una traza urbana a modo de damero. Ya está. Esta es una evolución, ¿no? Histórica del centro histórico que parte, ¿no? De las preexistencias y también de lo trazado por Pizarro. En este caso, el sector trazado por Pizarro, que es un sector bastante organizado y monótono, se contrapone, ¿no? A los caminos incas preexistentes, ¿no? Dando origen a lo que es la ciudad actual de Lima. En el año de 1613, ¿no? Que se crea la reducción del cercado de indios, acá como podemos ver, ubicado en un sector este de la trama fundacional de la ciudad, se puede ver, ¿no? La relación. Hay un pequeño espacio que los separa, ¿no? Después ya en 1750, cuando ya está construida la muralla, un sector del cercado es mutilado y se mantiene dentro, ¿no? Digamos, dejando la plaza, ¿no? Dentro de la muralla. Ya es en el siglo XIX, final del siglo XIX, discúlpenme, cuando el presidente, ¿no? José Balta ordena, ¿no? La destrucción de la muralla que rodea la ciudad para dar, digamos, espacio al crecimiento urbano de Lima. En este caso ya podemos ver, ¿no? Donde pasaban las murallas, pasaban a las actuales avenidas, ¿no? Alfonso Ugarte y Grau, ¿no? Y ya es en 1943, ¿no? Cuando ya la ciudad empieza a crecer, se dan los primeros ensanches dentro del centro histórico de Lima. Y un hito importante es el de la avenida Bancay, ¿no? Por dos razones muy importantes, ¿no? Primero es porque destruye lo que fue el convento, ¿no? De San Francisco, que es uno de los conventos más bellos y grandes de Hispanoamérica. Y otro, digamos, culpable, ¿no? De aislar el sector de Barrios Altos del centro de la ciudad. Bueno, ahora vamos a hacer énfasis, ¿no? En el carácter arquitectónico de la iglesia. Bueno, con respecto a la información planimétrica, ¿no? Este es un plano que encontré y que yo, digamos, lo acomodé y lo limpié, encontrado en la revista El Arquitecto Peruano y también en las fichas de la Fundación Ford, ¿no? Esta es la única información, digamos, planimétrica que existe y de la cual ahí obtuve más información para desarrollar los planos, por ejemplo, planos de secciones y planos de alzados. Bueno, podemos ver un poco en este plano, ¿no? La forma de cruz latina, vemos los gruesos muros que componen la iglesia y vemos las capillas hornacinas, ¿no? Es una generalidad y una cúpula que la corona con bóvedas. Esta es un poco de más información planimétrica, en este caso son dos secciones, una longitudinal y una transversal, también que desarrollé, ¿no? En este caso, me tomé una foto y me utilicé, ¿no? Como referencia para darle escala y poder desarrollar estas secciones, ¿no? También gracias a fotografías. También llevé una wincha y levanté y hice mediciones, ¿no? Para obtener de resultado estos planos. De igual manera, también me tomé fotos para tener, digamos, una escala aproximada, ¿no? De lo que serían las fachadas de las iglesias. En este caso, vemos la elevación principal, ¿no? De lo que sería la fachada de la iglesia y una elevación lateral del jirón con chucos. Respecto al análisis funcional, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que la disposición de los espacios de la iglesia es una disposición típica de una iglesia virreinal peruana. En este caso tenemos el espacio del atrio, que es el espacio de recepción, ¿no? Que está fuera de la iglesia y que nos permite observar la fachada. Luego tenemos el espacio del sotocoro, ¿no? Que es el espacio de recepción interno de la iglesia y que nos da una vista hacia el altar, ¿no? A ver, acá está perfecto. Entonces, esa es una vista, ¿no? Digamos, del interior de la iglesia, del sotocoro, ¿no? Podemos ver el presbiterio desde ahí y podemos ver el espacio donde los feligreses se reúnen y podemos ver en los laterales, ¿no? Las capillas hornacinas. Y también tenemos una foto desde el altar hacia el sector del sotocoro, ¿no? Abajo podemos ver una sección en la cual se explica, ¿no? La secuencia espacial, ¿no? La secuencia típica de cualquier iglesia, sotocoro, nave, crucero y el baptisterio y la sacristía. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al análisis formal de la iglesia, ¿no? En este caso,
podemos ver, ¿no?, que la iglesia es, digamos, un volumen formado por la adición de otros pequeños volúmenes, ¿no? En este caso, los volúmenes como paralelepípedos, ¿no?, que conforman un sector de la iglesia, la cúpula, ¿no?, que está formada, que es una media esfera, y los sectores de las bóvedas que son cilindros, medios cilindros, ¿no? También podemos ver la portada, ¿no?, que forma la iglesia, el atrio de forma triangular, y un detalle interesante es un poco el cambio de escala que tiene esta iglesia, porque esta iglesia tiene una escala a nivel de la plaza, a la plaza central, y también tiene una escala a nivel de calle, que es el volumen, ¿no? Este volumen que hace Girón con Chucos, que genera una transición, ¿no?, de una escala un poco mayor de la portada de la iglesia hacia la calle. Acá vemos dos imágenes, ¿no? En este caso, ese soy yo en la foto, que me utilicé como referencia, ¿no?, para, dar, para hacer los planos. Bueno, ahora pasamos a un análisis formal de la fachada, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Esta es una portada típica barroca, digamos, que el arquitecto, o sea, esta portada no es una portada original, sino que es una portada creada por el arquitecto Hart-Terre en colaboración con el arquitecto Aldo Manfredi, que toma como referencia la iglesia de la Soledad que se encuentra en la iglesia de San Francisco, que forma parte de ese conjunto, ¿no? Como vemos, ¿no?, es una portada que está compuesta por dos cuerpos, con un solo cuerpo central, ¿no?, que es una portada simétrica, cuyo eje, ¿no?, de simetría se encuentra exactamente ahí, y podemos ver, ¿no?, un poco la composición. Es una portada donde lo que predomina no son las líneas verticales sobre las líneas horizontales, ¿no? Los cuerpos están marcados por las cornisas, y podemos ver un poco también la conformación de la torre. Como vemos, un primer cuerpo y unos remates de una cúpula con un cupulín, ¿no? Y respecto a los colores predominantes, podemos ver el color guinda, un color medio mostaza, y el color blanco, ¿no? También acá hay una foto donde estoy sirviendo de referencia, ¿no?, para que se entienda un poco la escala y la proporción de la portada. Bueno, en este caso vamos a explicar un poco la secuencia espacial, que también, como mencioné antes, es bastante típica, ¿no? El atrio, pasas el sotocoro, llegas al espacio de la nave, donde se puede observar todo el área del presbiterio y el crucero, ¿no? Y también un estudio de proporciones. La proporción, ¿no?, de entre el largo y el ancho de la iglesia es una proporción de 1:4. Y podemos ver, ¿no?, que existe una jerarquía espacial, ¿no?, dada por los desniveles, en donde la visual del altar es lo que predomina, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a ver un poco lo que sería un poco lo que es el análisis constructivo y estructural, ¿no?, de la iglesia, ¿no? El sistema estructural utilizado, ¿no?, también típico de todas las iglesias de Lima, es de muros portantes, ¿no? Arcos de medio punto, bóvedas de cañón, corrida y una cúpula esférica. En este caso, se puede ver, después de haber medido, me he dado cuenta de que los muros son lo suficientemente anchos, llegando a medir hasta 2,10 m, ¿no? Hechos principalmente de adobe, ¿no? Como se puede ver en el gráfico superior izquierdo, se puede ver un esquema de transmisión de cargas, ¿no? La cúpula transmite las cargas hacia los puntos, igual los arcos cumplen una función, y de igual manera podemos ver abajo un gráfico donde se ve, ¿no?, esa transmisión de cargas. En el lado derecho podemos ver un esquema de materiales predominantes con lo cual fueron construidos la iglesia. En este caso tiene una cimentación de piedra y cal, con un sobrecimiento de concreto simple. La iglesia tiene un zócalo de ladrillo y cal con muros de adobe, ¿no?, con un enlucido de yeso. La torre está hecho de ladrillo y cal, ¿no?, también con un enlucido de yeso. Los barandales de madera, los muros de adobe con yeso, y el techo de quincha, ¿no? En este caso la bóveda está hecha de madera, ¿no?, con carrizo y acabado con torta de barro y virutas de madera. La linterna también de madera, y la cúpula hecha de madera y carrizo, acabado con torta de barro, viruta de madera, cal y yeso, y la linterna también de madera. Bueno, haciendo esta parte vamos a hacer un poco del análisis simbólico de la iglesia, que digamos, que se refleja, ¿no?, en la forma. En este caso la forma de cruz latina, ¿no?
Como sabemos, ¿no? En el Concilio de Trento es donde se adoptan, ¿no?, estas formas. Por ejemplo, en el Concilio de Trento, en el primer punto tratan, ¿no?, la adopción de la planta de cruz latina, ¿no?, asociada a la figura de Jesús, ¿no?, que era descrito como el ser más perfecto. En este caso también la fachada, ¿no?, de la iglesia también debería estar decorada, ¿no?, con santos y adornada decentemente, como decía el concilio, y el altar debe estar elevado sobre el crucero de la nave. Y todos estos puntos que da el Concilio de Trento se cumplen en la disposición formal y espacial de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, también podemos hablar de Pietro Cataneo, que es un arquitecto italiano, que habla muy bien también sobre las proporciones, en este caso el cuerpo de Cristo, y de los ejes litúrgicos, ¿no?, orientados a lo largo de los ejes norte-sur. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco, ¿no?, de la evolución. Bueno, vamos a hablar un poco de la evolución de la fachada, ¿no? Ya Omar dio bastante énfasis, ¿no?, a detalle, así que, digamos, voy a ser puntual, ¿no?, y describir, ¿no? En este caso podemos ver la fachada, ¿no?, de la iglesia en el año aproximadamente 1920 o antes, donde podemos ver, ¿no?, que es una fachada modesta, bastante, con una ornamentación mínima, y que se puede ver, ¿no?, tanto en las torres, en los campanarios, como en los muros de costado. También podemos ver las cúpulas, ¿no?, las cupulines, y en este caso rematados por unos pináculos, ¿no? Esto es un poco de la fachada, ¿no? Y hasta que ocurre la siguiente evolución de la fachada. Acá está. Esta es la fachada de la iglesia aproximadamente en el año 1927 a 1940, ¿no? Se puede ver un poco la influencia, ¿no?, del estilo ecléctico de la época, en el cual se le agrega este tímpano, ¿no?, tratando de darle un carácter más clásico, ¿no? Como se puede ver, también hay una modificación, en este caso de los campanarios, se le da un poco más de altura para hacerla más esbelta, ¿no?, para remarcar esa verticalidad, ¿no?, de la edificación. Acá igual una vista, ¿no?, de la iglesia. En este caso lo que ocurre es, como podemos ver en la foto anterior, la parte izquierda solo había un nivel, entonces para darle esa simetría bien marcada se le completa un nivel, pero hay un detalle que me parece interesante saber si ese nivel en verdad estaba construido o simplemente era un muro de adorno, ¿no?, para que se dé la simetría, cosa que hacían bastante también acá en Lima, ¿no? Y después viene esta fachada, ¿no?, que es la que actualmente se encuentra. Producto, ¿no?, del terremoto del año 40, se destruye gran parte de la iglesia y es cuando se requiere, ¿no?, la restauración. En este caso, los arquitectos encargados son Emilio Jarterre y Alba Manfredi, ¿no?, que es finalmente el que realiza el proyecto de restauración, ¿no? Alba Manfredi se le criticó bastante porque esta portada de acá que uno ve es una portada inventada. No es que Alba Manfredi haya hecho una investigación y se haya basado en ello para devolverle el carácter original, ¿no?, que es lo que busca un poco la restauración, sino que lo que hizo fue inventarse esta portada, ¿no?, en la cual tomó como referencia la portada de la Iglesia de la Soledad que se encuentra en el conjunto de San Francisco. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco de los hallazgos, ¿no? Bueno, como todos sabemos, ¿no?, en la Lima virreinal, ¿no?, por costumbre, era enterrar a los muertos en las iglesias, ¿no? Y en este caso podemos ver, digamos, en la antigüedad de la iglesia, por la existencia de estas catacumbas, ¿no?, la cual tiene dos ingresos, y podemos ver, ¿no?, en esta sección de acá, por dónde se encuentran los ingresos. Un ingreso cerca al altar y el otro cerca al sotocoro. En este caso acá está la catacumba, ¿no? Y me pareció un elemento interesante porque podría funcionar, ¿no?, como un atractivo turístico, ¿no? Si tenemos dos elementos importantes, que son las conexiones con los espacios más importantes de la ciudad, y también tenemos este sector de las catacumbas, ¿no? Bueno, ese es un resumen, ¿no?, de la investigación, a las cuales las conclusiones no llegué, ¿no? La primera conclusión era sobre su emplazamiento, ¿no? La iglesia del cercado, ¿no?, es una expresión de su espacio y su tiempo. En este caso, su espacio es la ciudad de Lima, ¿no? Y por ende, su carácter formal, su carácter espacial, su carácter constructivo, se ve reflejado en ello, con los enormes muros de adobe, con los techos, con las bóvedas,
con las cúpulas y con toda la materialidad, ¿no?, presente en ella. Respecto a la información planimétrica existente, ¿no? Bueno, la única información, como mencioné, solo había dos fuentes. Una publicación del arquitecto peruano del año 45, del año 42, discúlpeme, y las fichas de la Fundación Ford. Ahí es donde encontré la planta y a partir de ahí desarrollé los demás planos. Respecto a las intervenciones realizadas, ¿no? Como les mencioné, se critica mucho el hecho de que el arquitecto Alba Manfredi no haya tomado, ¿no?, como referencia para la restauración la fachada original de la iglesia, sino que se haya inventado una fachada, ¿no? Cosa que la restauración no es lo que busca, ¿no?, sino es devolver la esencia original de la iglesia. En este caso también podemos hablar de ¿cómo se llama?, el carácter constructivo y estructural de la iglesia, ¿no? Es una iglesia que está compuesta, ¿no?, por estos enormes muros de adobe, con las grandes bóvedas, con los arcos de madera, con la cúpula de madera, y todo bien conservado, ¿no? Y respecto al análisis simbólico y funcional, la iglesia sigue manteniendo, ¿no?, su estatus de culto, o sea, la gente está identificada, es un símbolo de la comunidad de la iglesia, y uno puede verlo al ir, ¿no? Tal vez una persona tenga ciertos prejuicios, ¿no?, al ir porque se encuentra en un sector alejado del centro, entonces uno podría pensar que es peligroso, ¿no? Pero yo he ido muchas veces y de hecho llegué, ¿no?, a entablar amistad con el padre de la iglesia y me explicó bastantes cosas y fue muy lindo porque la iglesia sigue estando presente en el imaginario colectivo de las personas, ¿no? Las personas lo conservan y forman parte de su identidad y eso es, digamos, una de las cosas que me pareció más atractivo, ¿no? Y lo cual explica por qué muchos de los detalles presentes están bien conservados. Y respecto a los hallazgos, ¿no?, como mencioné, las catacumbas, ¿no? Sería bonito que exista la posibilidad de que las personas puedan conocer, o tal vez no la posibilidad de verlos, ¿no?, pero sí conocerlos, ¿no? Y bueno, eso es todo, ¿no?, la investigación que hice. En resumen, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hola, muchas gracias, Cristian. Ahora teníamos una pregunta, me parece que para Omar, o bueno, para los dos puede ser. ¿Cuáles serían las posibilidades para acercarnos a la investigación en cuanto a los traslados de estas esculturas a otros espacios que podrían ser privados o públicos? ¿Se escucha, verdad? ¿Se oye? Sí, Ya, ok. Esto no es muy fácil. Yo creo que en cada investigación, cada objeto de estudio que implica una investigación, el desarrollo de una investigación, también exige una metodología propia, ¿no? Entonces, en este caso, fue muy, muy complicado. En realidad, las investigaciones que se pueden,
digamos, desplegar para un monumento público o una escultura pública, no exigen tanto esfuerzo como sí en el caso de las esculturas de la plazuela de Cercado. Por eso es que yo voy a hablar exactamente por ese método que he tratado con el cual he tratado de acordonar el objetivo final, que era la cronología de cuándo, o el punto cronológico de cuándo se emplazaron estas esculturas y cómo llegaron ahí. En primer lugar, es necesario tener a disposición qué tan visibles han sido estos objetos al ojo público y cómo estos han dejado un registro a través de publicaciones, sean revistas, sean periódicos, etcétera. Ese es un lado, ¿no? Qué tan asequible a la prensa ha sido el objeto estudiado. Lo segundo sería esto, y no solo fotografía, en escritos. A veces hay muchas crónicas que hablan sobre un monumento, pero no hay nada, ninguna fotografía. Y a veces es como buscar una aguja en un pájaro, ¿no? Entonces, implica una naturaleza no de búsqueda visual, fotográfica, sino también de lectura enorme. Y para eso es necesario tener fechas. Entonces, por ese otro lado están las fechas, ¿no? ¿Cómo obtenemos fechas? La verdad es quien escribe acerca sobre monumentos públicos inventa o no crea de la nada los datos. O sea, es una labor constante. Uno se basa en fuentes secundarias. Esas fuentes secundarias muchas veces pueden ser contrastables, ¿no? Hasta rebatibles, hasta incluso corregidas, ¿no? Corregibles. En este caso, no exactamente había una fuente secundaria que nos hable directamente acerca de cuándo se trasladaron las esculturas. Por ahí había muchas confusiones, porque nadie se ha ocupado de forma especializada de estas esculturas. Solo uno que otro, quizás no sé, iniciativa, ¿no? Sea vecinal, sea también aficionada, pero no hay todavía un estudio tan riguroso. Por esa misma razón es que no habían, digamos, tantas fuentes secundarias, una que otra, nada más. Es más, si pensamos en un libro tan conocido, ¿no? La Odisea de los Monumentos Públicos o algo así, de Gamarra, ni siquiera están incluidas, creo, estas esculturas, ¿no? Entonces es complicado fuentes secundarias, y si no se tiene fuentes secundarias, uno tiene que más o menos a crear este cordón, ¿no? Cronológico. Entonces ya tenemos las fuentes que pueden ser a ojo público, quizás por la prensa. Tenemos las fotografías a través de la prensa, y también las fuentes institucionales, ¿no? Si es una entidad privada, por ejemplo, saber, ¿no? sus propios expedientes, sus propios fondos archivísticos, ¿no? Por ejemplo, pensemos, no sé, en una escultura de una unidad particular, ¿no? Que esté en el público, en el espacio público, pues averiguar en esos fondos. El espacio público, y es de potestad del Estado, es un poco más asequible, pero depende, ¿no? En este caso yo me he tratado que hay mucha documentación municipal, pero es mucho más difícil cuando estos encargos, estos trabajos de monumentos públicos son hechos desde una iniciativa gubernamental, es decir, el gobierno central, a través del Ministerio de Fomento, etcétera. ¿Por qué es difícil? Y llamo la atención sobre todo para quienes están a cargo de los fondos de archivo, especialmente el Archivo General de la Nación, ¿no? Que el acceso es sumamente difícil para los fondos del periodo republicano, ¿no? Es más, si bien hay textos importantes, sin duda, sobre el Parque de la Exposición, el Palacio de la Exposición, hace falta más documentación, es decir, de los encargos, cuánto costó desde el traslado hasta la misma pieza. Eso es algo que falta muchísimo, y es porque no están bien organizadas, y si están bien organizadas son de difícil consulta en el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, para la solicitud de un documento hay que intentar si es, porque hay solamente un esquema un índice esquémico y nada más, no hay todavía un índice organizado para este periodo. Entonces, si queremos estudiar las esculturas que se trajeron con motivo de la exposición de 1872, hay que pasarnos una vida, ¿no? Y es más, así uno tenga las relaciones favorables o privilegiadas con el Archivo General de la Nación, lo que sea o no, igual es complicadísimo.
Entonces, qué bueno fuera que haya más asequibilidad a partir de esa institución, por ejemplo, ¿no? Y tranquilamente podríamos saber más sobre los encargos gubernamentales. Los municipales sí felizmente están documentados, pero no todo tampoco, ¿no? Hay grandes lagunas, ¿no? A pesar de que en este trabajo hemos consultado, he consultado el archivo de obras públicas y también los libros de sesión de consejo, falta más, falta más detalle, ¿no? Pero ya, bueno, eso responde a qué tanto se han preservado esos documentos, porque a veces incluso se indica que hay una copia de un plano, pero el plano no existe ya, o simplemente a saber el destino, qué sé yo, incendios, traslados, hasta tráfico de documentos, puedo de repente sugerir esa idea, no lo sé. Pero, o sea, dentro de todos los fondos documentales dado, pues uno no puede tener certeza que va a encontrar algo, ¿no? Siempre está incertidumbre. Entonces, y sí, ha sido por esos contrastes, ¿no? Las fotografías, las fechas de construcción, el sentido del espacio público, cómo observaban incluso los gobernantes determinados espacios públicos, ¿no? Parece que hubo un intento de no dejar cabo suelto en los espacios públicos con el con el cuarto centenario de fundación de Lima, ¿no? A tal punto que se encargaron un espacio completamente olvidado como el Cercado, el barrio del Cercado. Entonces, esto es eso, ¿no? Para el caso, por ejemplo, del barrio del Cercado, tuve que ver los archivos de pavimentación, ¿no? Y es una larga, pues, más numérica, más de contabilidad que descriptiva, ¿no? Entonces, ahí ver dónde se hizo obras en la calle Conchucos, por ejemplo, o en la Desaguadero, ¿no? Y por ahí de repente puede haber una idea de que hubo una reformulación. Pero ni así, ¿no? Ha sido muy complicado. En el caso de las esculturas del Cercado, me ha tomado meses. Y el gran vacío está ahí, ¿no? En que cuando se movilizan esculturas, al menos en esta época, no se deja rastro, ¿no? Hoy día es otra cosa, ¿no? Porque hay un control patrimonial mucho más riguroso, ¿no? Eso creo que eso puede responder a la pregunta planteada. Y una última pregunta, que me parece que la mencionaste, pero de repente si la puedes desarrollar un poco. ¿El carácter alegórico de las esculturas, acorde a su disposición original, era entendido por la aprobación o solo era considerado estético? Yo creo que por la población no tanto, ¿no? Aquí Claro. voy a responder desde dos puntos de vista, ¿no? Uno que trata de ceñirse a los hechos y otro que es una interpretación. Lo que está ceñido a los hechos es que las esculturas, por lo general, cuando se establecían, incluso las conclusiones más resonantes en distintos textos, se basan en lo que escribió Natalia Majul en la década de los 90, ¿no? Básicamente es la burguesía la que tenía una idea simbólica, a veces unas nociones, ni siquiera algo tan específico, tan clarísimo, pero sí había nociones para encargar esculturas o conjuntos escultóricos, ¿no? Sea el Colón, sea no lo sé, las esculturas de la Alameda de los Descalzos, ¿no? Había una perspectiva, ¿no? De cuál es el desarrollo de la industria, el progreso y bla, bla, bla. Entonces, de ese punto de vista, sí, había un conocimiento, pero de quienes se encargaban estas obras, pero más no de de la población en general, ¿no? Yo recuerdo mucho el texto de Magluf, sobre todo porque se señala en son de contrastar justamente esta disociación entre las élites y el pueblo, que en un artículo del Comercio se señalaba cómo una señora hacía, digamos, la señal de la cruz frente a una de las esculturas de la Alameda de los Descalzos, digamos, confundiéndola con una imagen sagrada. Probablemente en forma de ironía fue incluido, o fue más bien dicho, descrito esto en el Comercio, ¿no? Porque las esculturas, digamos, tienen una connotación simbólica restringida, exclusiva, ¿no? Y de ese sentido es muy probable que eso persista hasta hoy día. Creo que lo mencioné eso en la exposición. Ahora, lo segundo es
no quiero pincharle el globo a mucha gente, pero muchas personas yo noto que con el afán de una Arcadia colonial o una Arcadia republicana piensan que, digamos, el entorno de Lima era más bello antes, ¿no? ¿Más bellos en qué términos, no? Eso también es muy discutible. Sí, habían construcciones, hay fotos postales y todo, y nos remiten a una Lima más organizada, entrecomilladamente, pero, valgan verdades, la población de Lima, ¿quiénes la componían, no? Era gente mestiza, la gente mestiza entendía esos monumentos, estos centros o espacios urbanos en los que se establecían ahí los monumentos, ¿o no? ¿No? Esa pregunta todavía yo creo que está por responder. O sea, ¿qué tanto el público, estamos hablando de sectores medios hasta bajos, principalmente bajos, que eran la mayoría y todavía lo somos, para ser más claro, qué tanto entendía el significado de esos monumentos, ¿no? Y por qué, a pesar de que ha estado disociado con el público, hoy día se añora con tanto fervor romántico, ¿no? Una época en la que probablemente no se hubiera entendido si es que uno hubiera nacido en tal contexto, ¿no? Yo creo que sí, ha sido muy disociado. Esa es mi interpretación personal, ¿no? Que muchas veces se romantiza el patrimonio, pero hay factores sociales que son claros, ¿no? Hay una ruptura entre quienes encargaban los monumentos bajo curso determinado y quienes terminaban asimilándolo porque ya estaba ahí el monumento y tenían no había otra manera sino vivir con ellos, a pesar de que no se conocían. Entonces creo que va por ahí, ¿no? A veces creo los monumentos han sido colocados bajo una perspectiva exclusiva y ya está, ¿no? El resto es qué tanto se asimila, qué tanto se educa en relación a eso y no hubo un esfuerzo, creo, del Estado para educarnos acerca del significado de los monumentos. Y creo que es uno de los resultados que vivimos hoy día, que no necesariamente los valoramos, excepto el público especializado, quizás otros, quizás quienes están preocupados por el patrimonio. Y de esa manera, ¿no? Entonces sigue siendo todavía exclusivo, pero la idea es que deje de ser exclusivo, ¿no? Entonces, de eso se trata el cuidado del patrimonio, ¿no? De hacerlo más homogéneo, más justo, si se quiere, ¿no? Bueno, no importa, estuvo disociado en su momento entre élites y, bueno, pero que eso se reconcilien y a través de este tipo de eventos culturales, ¿no? Esa es mi respuesta. Y en ese sentido, una última pregunta. ¿Cómo proteger estas iglesias de complicadas restauraciones y cómo mantenerlas con el tiempo? Más allá del imaginario colectivo religioso, porque muchas veces el contacto que interviene de alguna manera su degradación y también por el hecho de su antigüedad y movimientos sísmicos. En ese caso, sí, me parece coherente que la exposición de las iglesias, bueno, puedo responder la pregunta, pero creo que esta exposición, quien se explayó más en esos términos sobre los templos religiosos fue Cristian, ¿no? No sé si te puedo trasladar la Cristian, a pregunta. ver. Bueno, el tema es bastante complicado, ¿no? En verdad, porque por dos aspectos, ¿no? Tenemos, digamos, la costumbre de ver un centro histórico como el espacio museo, ¿no? O sea, que solo para ver y no para tocar y no darle la posibilidad de que la gente pueda usar los espacios. Entonces, en ese aspecto, inevitablemente, ¿no? Digamos, un centro histórico lo que busca es ser un centro vivo, y cómo logramos que sea un centro vivo, ¿no? Haciendo que las personas, digamos, usen los espacios existentes. En la cuestión de la iglesia, digamos, y la cuestión de los sismos, bueno, inevitablemente va a existir los daños, ¿no? O sea, es algo que lamentablemente por la ubicación de la ciudad, ¿no? Lo que podemos hacer, ¿no? Es a través de las nuevas tecnologías constructivas, ¿no? Tratar de producir la menor cantidad de daño posible, ¿no? Pero son cosas, digamos, inevitables, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Es como el terremoto de 1746. Tal vez la gente no sabe, ¿no? Pero antes en Lima, las iglesias estaban construidas en gran totalidad con piedra. No todas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, las más importantes, como la catedral, ¿no? Y el terremoto destruyó básicamente todo el centro histórico de Lima, lo que lleva, digamos, a la nueva normativa que hace que las nuevas construcciones estén hechas de adobe y quincha, ¿no? Que digamos que facilita, ¿no? La restauración, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me parece muy importante no tenerle miedo, ¿no? A usar las edificaciones, ¿no? En Perú especialmente tenemos ese miedo. Pensamos de que un monumento debe estar ahí solo para ser observado y no ser usado. Entonces, hay que perder ese miedo, ¿no? Básicamente.
Muy bien, muchísimas gracias a Cristian y a Omar y a los participantes del evento también. Bueno, los esperamos en una tercera sesión. Estén atentos a las redes sociales de la municipalidad y muchas gracias. 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 Cuídense, gracias.